Mis hermanos, buenos días. Qué bueno, de verdad qué privilegio tengo de estar con ustedes y de poder compartir esta mañana la palabra de Dios juntos. Quiero que de inmediato busquemos en nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, y vamos a abordar una porción pequeña de las Escrituras, pero sé que con un contenido de tanta bendición. Si pueden buscar Efesios 1, de el verso 3 hasta el verso 6, vamos a leer. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si pueden acompañarme a orar de nuevo, por favor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque siempre acercarnos a tu presencia es un privilegio. Nunca deja de ser un privilegio. Señor, citándote a ti mismo, nada apartados de ti podemos hacer. Mucho menos predicar. Mucho menos, Señor, exponer tu palabra. Yo necesito de tu gracia. Yo necesito de tu denuedo, Señor. Yo necesito, Señor, de tu poder. Necesito, Señor, sobre todo, de tu misericordia y la fidelidad a tu compromiso de guardar mi corazón en tu verdad. Ahora más que nunca, Señor. Ayúdame y ayúdanos, Señor, a no solamente entender tu palabra, sino que a partir de esta mañana podamos abrazar la verdad que vamos a estudiar. Vivirla, Señor, como un motor, como un motivo, Señor, por el cual exaltarte y adorar tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos. Amén. Siempre que se acerca el tiempo de que mi mamá venga aquí a la Florida, mi mamá, yo sé que muchos de ustedes saben que vive en República Dominicana, pero siempre que se acerca el tiempo de que ella viene a la Florida, que viene varias veces al año, hay una serie de actitudes que comienzo a notar en mis dos hijos, especialmente en el pequeñito. Y es que a sabiendas de que viene su abuela, comienzan a surgir expresiones espontáneas y muy efusivas de alabanza hacia su abuela, no a Dios, no, hacia su abuela. Y de repente comenzamos a oír en la casa expresiones como: yo amo a abuela. Sí, así como de la nada. Podemos estar viendo televisión, podemos estar viendo una película, podemos estar jugando y de repente sale la expresión: yo amo a abuela. O sale la expresión: abuela es linda. Y tú dices, ¿de dónde vino esto, verdad? Pero yo he entendido con el paso del tiempo que es que hay una información que precede a esta expresión de alabanza. Y es la información de que cuando viene su abuela, obviamente la balanza de la justicia en mi casa cambia. De haber una tendencia a la causa y consecuencia, a haber una tendencia a la gracia inmerecida. Porque como ustedes saben, las abuelas son las consentidoras, son las que le dan los dulces que los niños no se ganan, las que dan los favores que los muchachos no necesariamente se han merecido. Y obviamente a sabiendas de todas las actividades y favores que se van a recibir en el momento que llegue abuela o a partir de ahí, la respuesta de mis hijos, solamente de pensar esas cosas, ¿ustedes saben qué es? Es alabanza. Es: yo amo a abuela. Abuela es linda.
Cosas como hasta el pelo de abuela, el cabello de abuela es lindo, papi. O sea, son cosas que sencillamente meditar en abuela y en lo que ella representa motiva a la alabanza. Precisamente en esta carta de Pablo a los Efesios, para darle un poquito de contexto, Pablo visitó Éfeso tanto en su primer como en su segundo viaje misionero. En el primer viaje, Pablo estuvo apenas unos cuantos días ministrando en la sinagoga, por lo que nosotros sabemos o nos ubicamos en el libro de los Hechos. Pablo se quedan, por decirlo así, a cargo o más o menos velando por el discipulado de la iglesia, personajes como Priscila, Aquila, Apolos. Pero en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo sí se invierte por lo menos 3 años en la iglesia de Éfeso. Y en esta ocasión, Pablo, y pongan atención a esto, está escribiendo desde la cárcel. Y está escribiendo desde la cárcel una iglesia que él se ha invertido, que ha invertido por lo menos 3 años de su vida ministerial, que ama profundamente, una iglesia que es una iglesia mixta, es muy representativa del pueblo de Dios, de la diversidad del pueblo de Dios, porque Éfeso era una ciudad que tenía mucho movimiento comercial. Por lo tanto, tenía tanto flujo de tanto judíos como griegos en su ambiente. Y tiene Pablo una iglesia muy representativa de la diversidad del pueblo de Dios. Y Pablo quiere a través de esta carta enseñarle algo que puede sonar muy fundamental, pero que tiene que ser informado con mucho contenido teológico. Debe de estar fundamentado en mucho contenido teológico. El mensaje central de esta carta de Éfeso es: vivan para la gloria de Dios. Y obviamente, Pablo, queriendo darle fundamentos a estos hermanos en los primeros párrafos de esta carta, para que vivan para la gloria de Dios, Pablo quiere proveerles a ellos de un fundamento que los motive a vivir para la gloria de Dios. Y Pablo, cargando toda esta información, preparado para vaciarle en la carta a los Efesios, tiene que necesariamente comenzar alabando a Dios. Esta alabanza a Dios no es algo protocolar, no es sencillamente déjame bendecir a Dios porque estoy dirigiéndome a hermanos cristianos. Cuando en el verso 3 Pablo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo está poniendo un punto de partida para comenzar a declarar por qué Él es bendito, por qué Él es digno de alabanza, por qué Él es digno de gloria. Él está expresando, Él está manifestando lo lógico. Él está expresando la consecuencia de toda esta información. Prepárense, hermanos, porque todo lo que yo les voy a decir, esto es lo que Pablo está diciendo, es motivo suficiente para bendecir a Dios. Así que la forma propicia de comenzar esta carta llena de contenido teológico y llena de información sobre la gracia de Dios es precisamente alabando a Dios. Y Pablo así la comienza. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que sigue a esta idea, claramente, esta coma con la cual termina esta parte de la oración, es precisamente el punto de partida para él comenzar a expresar las razones por la cual Dios es bendito, por la cual Dios es digno de suprema alabanza. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra bendición en este verso es la palabra en griego eulogia. Y básicamente es una palabra compuesta griega que incluye logia, de donde proviene la palabra logos, que significa palabra o información, y eu, que significa bien o verdadero. Cuando Pablo utiliza el término eulogia, se está
está poniendo un término que era comúnmente utilizado para hablar de el bien hablar sobre alguien, para referirse al bien hablar sobre alguien. De donde viene el término bendecir, que es bien hablar. Ahora, el término en conjunto, bendición espiritual, en griego es eulogia neumatikon. Neumatikon, que proviene del griego pneuma, que significa espíritu. Y literalmente significa, tal y como lo traduce la Reina Valera del 60 que tú y yo tenemos, bendición espiritual. Y lo que se refiere muy probablemente es a cómo Dios habla en favor de nuestra vida espiritual. O sea, cuando Pablo aquí se refiere a Dios Padre bendiciéndonos con toda bendición espiritual, literalmente Pablo está diciendo que Dios Padre ha decretado a favor de la vida espiritual de su iglesia. De hecho, el término propicio para utilizar es que Dios decreta en favor de la vida espiritual de los creyentes. Interesante, y quiero que pongamos atención, es que él utiliza aquí la preposición a, ha, que es el pasado participio de haber. O sea que él está diciendo que esta bendición espiritual se ha hecho ya en el pasado o ya está establecida. Es algo dado por hecho. No es algo que Dios va a estar desarrollando o Dios pretende alcanzar, sino que es algo que Dios ya ha otorgado, ha dado por sentado, da por hecho para todos los creyentes. Y lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo con esto es que Dios ya ha decretado en su totalidad toda la provisión espiritual que nosotros, los creyentes, necesitamos, sin ningún faltante. Todo lo que vayamos a necesitar como provisión para nuestra vida espiritual en nuestro tránsito aquí en la tierra, Dios ya lo ha provisto a través del sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús, lo que Jesús ganó en la cruz, fue una compra eficaz. Él compró toda la bendición espiritual que nosotros requeríamos en nuestro tránsito aquí en la tierra. Y de hecho, este texto coincide perfectamente con lo que Pedro dice en su carta, en su segunda carta, capítulo 1, verso 3, segunda de Pedro 1, 3, cuando Pedro, y cito, dice, como a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Óigame bien, no algunas cosas, no es que se nos van a ser dadas. Pedro, en perfecta coherencia con lo que Pablo está diciendo, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a nuestro tránsito espiritual aquí en la tierra, ya han sido dadas, ya han sido otorgadas, ya han sido garantizadas por medio del poder de Dios. Así que el paso del tiempo y la historia son sencillamente un lienzo donde Dios va exponiendo de forma progresiva a su creación la bendición que ya Él ha decretado a favor de su iglesia desde el principio. ¿Me van entendiendo? Nosotros sencillamente vemos una cara de esta moneda, porque vemos la historia desarrollándose poco a poco. Pero para Dios, que ve esto como un lienzo desde la eternidad, que puede ver el principio y el fin, todo lo que nosotros necesitamos para ese tránsito en el tiempo, nuestro caminar cristiano, ya Él lo ha dado. Ya Él lo ha garantizado. Ya Él lo ha provisto. Así que si pudiéramos ver este paquete de bendiciones con las cuales Dios ya nos ha bendecido, pudiéramos decir que estas bendiciones incluyen las bendiciones espirituales ya recibidas por el creyente aquí en el tiempo, que incluyen nuestra regeneración,
nuestra fe, nuestro arrepentimiento, nuestra adopción. Son cosas que hemos vivido ya aquí en el tiempo como cristianos, ¿verdad? Pero también incluye este paquete de bendiciones espirituales, las bendiciones espirituales que estamos recibiendo. Podemos hablar de cosas que estamos recibiendo de parte de Dios. No solamente que hemos recibido, sino que estamos recibiendo. ¿Cómo qué? Como la santificación, por ejemplo. Yo no he terminado de ser santificado, estoy siendo santificado. Por ejemplo, dones espirituales. Pablo nos exhorta que procuremos los dones espirituales. Por lo tanto, nosotros vamos a estar recibiendo aquí en la tierra dones de parte de Dios. Pero también este paquete de bendiciones espirituales incluye las bendiciones que habremos de recibir. ¿Como cuáles? Como la glorificación. Ninguno de nosotros aquí está glorificado todavía. Pero un día cuando nuestro Cristo venga, vamos a ser levantados y vamos a ser transformados y glorificados. Todavía no lo hemos vivido, pero Dios está diciendo que en este paquete que ya Él ha dado, están incluidas las bendiciones que recibimos, que estamos recibiendo y que recibiremos. Así que Dios, en su infinita sabiduría, está dispensando estas bendiciones de acuerdo a cómo las necesitamos, por supuesto, sobre todas las cosas, de acuerdo a su plan redentor para con nosotros. En el momento preciso y justo que Él consideró, Él nos regeneró, nos otorgó el arrepentimiento, nos proporcionó de fe y nos adoptó. Hoy en día, en el momento que Él considera propicio y de la forma que Él considera propicia, nos está santificando a través de las circunstancias que Él provee y nos está proveyendo de dones espirituales. Y un día que solamente lo sabe Él, vamos a ser glorificados. Lo que sí podemos es estar confiados en lo que el mismo Pablo dice en Filipenses 1:6. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense bien que él utiliza la palabra comenzó porque hay un punto de partida y una obra que Dios comienza. Y utiliza la palabra perfeccionará porque es un proceso continuo que lleva a un fin. Entonces, no hay contradicción en esto. Dios nos ha dado toda la bendición, pero esa totalidad de bendición está siendo ejecutada en el marco del tiempo, en la forma en la cual Dios lo ha dispuesto desde la eternidad. El verso 3, y volvemos a Efesios 1, habla del destino o los destinatarios de estas bendiciones. Voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Al referirse Pablo a lugares celestiales, Pablo no está postergando las bendiciones, porque yo sé que cuando hablamos de lugares celestiales nos viene a la mente, bueno, el cielo, ¿verdad? Es como lo primero que nos aterriza en la mente. Pero Pablo no está postergando las bendiciones a cuando estemos en el cielo, sino que le está refiriéndose a la posición actual de privilegio que hoy tienen todos los creyentes en Cristo. Coherente con lo que él dice en el capítulo siguiente, en Efesios 2, verso 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con él en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿A qué Pablo se está refiriendo con esto? Bueno, delante de los ojos de Dios, todos aquellos que hemos creído en Cristo para salvación de nuestras almas, estamos en Él. Hoy tú y yo que hemos creído en Cristo, estamos en Cristo. Y por tanto, sentados juntamente con Él, delante de la presencia de Dios Padre. Estamos en su presencia en un sentido espiritual, porque tenemos libre acceso por pura gracia a su presencia, podemos acercarnos, tenemos intimidad con Dios. Y los oídos del Padre están abiertos a nuestro clamor porque estamos delante de Él.
no estamos lejos de Él, tal y como su Hijo Jesús lo está. Por tanto, el énfasis de Pablo es que la condición principal para recibir la plenitud de estas bendiciones de Dios es estar en Cristo. Cuando Pablo se refiere a que Dios ha dispuesto todo este paquete de bendición en los lugares celestiales en Cristo, se está refiriendo a que este paquete de bendición es única y exclusivamente para aquellos que están en Cristo, sentados juntamente con Él. Nadie fuera de Cristo puede reclamar la bendición de Dios o el acceso a su presencia. Nadie. Y es curioso porque nosotros de verdad que vemos en nuestra cultura cuasi cristiana, ¿verdad? Nuestra cultura latinoamericana, a personas hablar con cierta liberalidad respecto a su relación con Dios. Y en más de una ocasión yo he visto cómo personas dicen, no, mi relación con Dios es algo personal. Y cuando tú comienzas a explorar, pero tú eres cristiano, te has arrepentido. No, pero yo tengo una relación con Dios. O sea, qué perdida está la sociedad creyendo que tiene acceso a la presencia de Dios, creyendo que tiene acceso a una relación con Dios sin estar en Cristo. Qué perdida está nuestra sociedad creyendo que puede reclamar la bendición de Dios sin estar en Cristo. Pablo claramente lo que señala con esto es que la bendición de Dios es única y exclusivamente para los que están sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. El verso 4, y lo leo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Habla de 3 puntos importantes. Número 1, y quiero que recuerden estas 3 palabras, el modo. Número 2, el momento. Y número 3, el fin. Hay mucho contenido en este verso. Cuando me refiero al modo en el cual Dios determinó quiénes serían los blancos de esta bendición. Cuando me refiero al momento en el que fue determinada toda esta bendición. Y número 3, cuando me refiero al fin, me refiero a el fin de estas bendiciones. El modo en el cual Dios determinó quiénes serían los blancos de esta bendición. Sencillo, Él nos escogió. Esto no fue sencillamente una rifa. No sé si saben lo que es una rifa. No es sencillamente te agarraste un boleto, lo tiraron en una tómbola y vamos a ver quiénes agarran el premio. No, así no fue que funcionó. Dios determinó en su voluntad quiénes iban a recibir esta bendición. O este paquete de bendiciones. El verso 4 también habla del momento en que fue determinado. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios no tuvo que ir aprendiendo cosas en la medida que nosotros íbamos desarrollándonos aquí en la tierra para determinar a quiénes Él iba a bendecir. Porque Él la determinó, ¿cuándo? Antes de siquiera crearnos. Pero número 3, el fin de estas bendiciones. ¿Cuál es el producto final de estas bendiciones? Por lo menos para nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eran necesarias estas bendiciones, porque sin estas bendiciones no podría ser alcanzado este fin, de presentarnos delante de Dios santos y sin mancha. Así que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida no es un evento fortuito ni sujeto a fallas. Su obra no está sujeta a nuestra autonomía, ni sujeta a la elección de los seres humanos, sino a la elección soberana de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y el Espíritu Santo va a terminar la obra que comenzó en cada uno de los creyentes, porque el Dios Padre se comprometió
a perfeccionarnos a la imagen de su Hijo desde mucho antes de que naciéramos. Esto fue un proyecto de Dios, pensado, planificado y provisto desde antes de que nosotros naciéramos. Así que dicho compromiso no es dependiente de nuestras fallas, sino dependiente de su fidelidad. De qué tan fiel es Dios a lo que Él mismo se ha comprometido a hacer. La pregunta surge, ¿qué movió a Dios entonces a escogerme a mí? Porque bueno, Luis Carlos, tú estás diciendo que Dios nos escogió. Pero obviamente en nuestros términos muy humanos aquí, nosotros no hacemos las cosas los humanos generalmente por hacerlas. Generalmente existe un beneficio que vamos a alcanzar detrás, nosotros los humanos. Nosotros no planificamos invertirnos en algo o comprometernos con algo, al menos que veamos un fin que le vamos a sacar a esa actividad o dicho compromiso. Eso somos nosotros, los seres humanos. Ahora, claramente la Biblia nos enseña que nosotros en nuestra condición de pecadores no merecemos ningún favor de Dios. De hecho, la Biblia nos pone en la posición de enemigos de Dios. Aquellos que andábamos en rebeldía, nosotros no le buscábamos, nosotros no le procurábamos. Pero el verso 5 nos aclara por qué fuimos escogidos para este gran paquete de bendiciones, o por lo menos la motivación que movió a Dios a escogernos para este paquete de bendiciones. Verso 5 dice, en amor. Oigan cómo comienza el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La obra de elección y salvación a nuestro favor fue precedida del más puro y poderoso amor. Ahí no había un interés, ahí no había un fruto al cual sacar al final. Ahí sencillamente había un motor inicial que bastaba para comprometerse a santificar a su iglesia de principio a fin. Salvarla, santificarla y glorificarla. ¿Cuál era esa motivación? El amor. El amor especial del Padre hacia nosotros fue el motor que lo movió a la compasión, que lo movió a compasión para con nosotros. El decreto de bendición de Dios es un acto de amor especial para personas en particular. Atención a esto. El decreto de bendición de Dios es un acto de amor especial para personas en particular. ¿Quiénes son esas personas? Su iglesia. Mientras Dios claramente tiene cierto grado de compasión y gracia para con toda la humanidad, Dios ha decidido desbordar la gloria de su amor exclusivamente para con ¿quiénes? Con su iglesia, su pueblo. Dios amó a su iglesia desde la eternidad, hasta el punto que dio a su Hijo unigénito para comprar en la cruz toda la bendición que la iglesia necesitaría aquí en la tierra. En amor, por medio de Cristo, Dios nos hizo parte de su familia y nos otorgó toda esta herencia. Ahora bien, Pablo quiere que sepamos que el misterio de la elección de Dios, Él lo planificó y ejecutó sin tomar en cuenta nada en nuestra voluntad. Y en el verso 5, lo leo nuevamente, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que el puro afecto de su voluntad. Y aquí me detengo un momento. Que Dios Padre, siendo todopoderoso y omnisciente, sabía, mis hermanos, la historia de la humanidad, no solamente a grandes rasgos, sino que la sabía al más mínimo detalle de principio a fin. La historia de cada uno de nosotros. Dios sabía cada acto, cada palabra, cada pensamiento de cada ser humano que existió desde el principio del tiempo. Y conoce a detalle todos los actos, palabras y pensamientos de cada hombre que existirá. Así
Sin embargo, al él mirar la historia de principio a fin, no encontró ni una sola motivación en nuestras obras que fuera digna, ningún acto, ningún pensamiento, ninguna palabra que fuera digna de moverlo a él, extender su brazo de salvación hacia el hombre. Y una perfecta radiografía de esta condición del ser humano está en Romanos 3, que sé que muchos de nosotros lo hemos leído. Como dice Romanos 3 del 10 al 12, no hay justo ni aún uno. Y esto es Dios tomando una radiografía de la humanidad. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dado esta condición humana, de la cual no hay excepción, no estamos nosotros en ninguna posición de reclamar salvación. No podemos pararnos delante de Dios y decir, yo tengo el derecho a que tú me salves. Porque nuestras obras, nuestras palabras, nuestros pensamientos, si no son intervenidos por la obra del Espíritu Santo, son de hecho de continuo desagrado a Dios. Siendo Él perfectamente santo, nada que ver con el pecado, siendo Él perfectamente justo, nosotros no podemos ser recipientes de su salvación, de su bondad. Y solo al contemplar esta condición humana, que es desagradable ante los ojos de Dios, podemos entender lo imposibilitado que nosotros estábamos de ganarnos el favor divino. Y podemos entender lo siguiente, que la salvación solo puede ser el producto de la benevolencia de Dios hacia quienes Él decide salvar. Si nadie está en derecho de reclamarlo y la salvación, tal y como dice la Biblia, es del Señor, entonces Él tiene que disponerla a quien Él quiera. Es algo de Él. Él es el autor, Él es el consumador, Él es el propietario de la salvación. Y Él la otorga ¿a quién? A quien Él escoja. Desplacémonos de la posición de querer reclamar la salvación como un derecho. ¿Por qué Dios entonces decidiría salvar a un grupo de personas específicas? Bueno, el verso 6 lo aclara. Y vimos que la motivación sí fue el amor, pero el fin delante de sus ojos es lo siguiente. Para alabanza de la gloria ¿de qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjense que bien que podría ser para la alabanza de la gloria, de su gloria. Pero Pablo especifica para qué aspecto de la gloria de Dios Dios nos escogió. Y es para un aspecto muy específico. Y es para la alabanza de la gloria ¿de qué? De su gracia. Déjeme decirle que Dios tiene cantidad de aspectos por los cuales ser alabado y por los cuales ser glorificado. Dios es justo, de hecho es el parámetro de justicia por excelencia y Él es digno de alabanza por todo eso. ¿Verdad? Dios es omnipotente, esto es un atributo de Dios. Él es capaz de hacer todo sencillamente con hablar. Pero hay un aspecto de la gloria de Dios que es especialmente mostrado a través de la salvación de un grupo de personas. ¿Cuál es ese aspecto evidente? Cuando Dios decide salvar a un grupo y no condenarlo, la de su gracia. Aunque Dios pudo habernos dejado en completa perdición y destinados a su juicio, Él decidió mostrar toda su gloria a la creación, pero no solamente a través de su justo juicio contra pecadores, sino también a través de dispensar la plenitud de su amor, de su favor y de su misericordia a un grupo en específico, al cual llamó su iglesia. De hecho, si pensamos bien,
La gracia solo puede ser evidente cuando es contrastada con el justo juicio de Dios. Pensemos esto. Solamente podemos eficazmente o eficientemente identificar la gracia cuando se contrasta esta con el justo juicio de Dios. Por ejemplo, si la salvación de Dios y por consiguiente todas sus bendiciones fuera un privilegio dado a todos, entonces la conciencia humana pecaminosa lo que percibiría es que la salvación es un derecho. Si se nos da todo, a todos, entonces nos merecemos la salvación. Es algo que se nos tenía que dar. Aquí hay una palabra en Estados Unidos que se utiliza mucho, entitlement, ¿verdad? No sé cómo se traduce eso en español, pero cuando una persona se siente entitled, es que reclama, ¿verdad? Lo que considera sus derechos. Asimismo, si se nos fuera a salvar a todos, nos sintiéramos al final entitled para esta salvación, con derecho. Y llegaríamos allá al cielo, no precisamente glorificando a Dios por haber sido salvos, sino, hey, estamos todos aquí, vamos a disfrutar y Dios, podemos dejarlo a un lado. Solo podemos apreciar el favor que hemos recibido cuando somos conscientes de lo que en realidad nos merecemos. Así que es necesario que conjuntamente a la gracia se exprese el juicio de Dios. Y es por eso que tiene que haber un grupo que es condenado, recibe su justo juicio, su merecido juicio en base a sus obras, para que entonces al Dios salvar un grupo por el puro afecto de su voluntad, se exprese ante toda la creación lo que es su favor y gracia. Mientras todos merecíamos ser condenados, al final de la historia, esta es la verdad. Muchos van a ser salvos. No todos, pero muchos van a ser salvos. Y Dios será claramente expuesto ante su creación, tanto como perfectamente justo, al condenar a quienes persisten en su pecado y en su rebelión, pero también va a ser presentado ante toda la creación como rico en gracia y amor para salvar a pecadores que Él amó desde la eternidad sin tomar en cuenta sus obras. Esto es sumamente importante que lo sepamos. El punto de partida que Pablo quiere usar en esta carta para comenzar a hacer un llamado al vivir para la gloria de Dios es lo siguiente. Es informar a la iglesia de que nosotros fuimos escogidos en amor por Dios para salvación por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué implicaciones tiene esto? Muchas. Voy a resumirla en 4. Una para la vida del no creyente. Bueno, por supuesto que al oír todo esto de elección y al oír todo esto de salvación por gracia, el no creyente escucha esto y dice, bueno, pero ¿y si ya todo está determinado? Y si ya Dios escogió a quienes iban a ser, ¿qué hago yo aquí? Y ese pensamiento asume que al oír este mensaje, esa persona no es escogida. Esa persona está asumiendo que no ha sido escogida por Dios. La verdad es lo siguiente, nosotros no somos los que determinamos quiénes son escogidos y quiénes no. Nosotros de hecho no lo sabemos. La responsabilidad de la iglesia es predicar el evangelio ¿a quiénes? A toda criatura. Pero la forma en la cual Dios alcanza a sus escogidos, ¿cuál es? La predicación del evangelio. Por lo tanto, cuando el no creyente escucha esto y asume que no es escogido, hay que aclarar, hay que enfatizar que la propia predicación de la palabra de Dios es el llamado de Dios a través del cual toda la iglesia ha venido a arrepentimiento y ha venido a disfrutar de toda la bendición que la ha determinado desde la eternidad.
Por lo tanto, esta persona no está en posición de decidir si es escogido o no, porque no lo sabemos. Esa persona sí está en posición, sin embargo, de en ese momento decidir si arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo o seguir en rebelión al Dios que lo creó. Y por supuesto, si Dios a través del mensaje de su palabra está llamándolo a arrepentimiento, claro que está mostrando su misericordia, claro que sí está mostrando su compasión. Y por supuesto, si esta persona abraza este mensaje, entonces, por supuesto que fue escogido desde la eternidad. Nosotros no vemos la película de principio a fin, solamente nos toca contemplar la escena para la cual se nos contrató. Esta es la primera implicación, pero las otras implicaciones que creo que son más específicas a la carta de Éfeso van para los creyentes. Número 1, ¿cómo yo reacciono como creyente a todo esto que Pablo me está diciendo en estos cortos 3 versículos que hemos abordado? Bueno, como creyente, habiendo recibido todo este favor inmerecido, todo este paquete de bendiciones que Jesucristo aseguró en la cruz, como creyente, yo soy un estandarte que anuncia la bondad de Dios al mundo por medio del evangelio. Esta bondad de Dios hacia su iglesia, hacia un pueblo que Él escogió desde la eternidad, yo tengo como parte de su iglesia la responsabilidad de anunciarla, de proclamarla. Y esto es el evangelio de Dios. Como iglesia, nosotros más diligente que nunca, sabiendo cuánta bondad Dios ha tenido para con aquellos que abrazan el mensaje, con más fuego que nunca yo tengo que salir afuera a proclamar el evangelio. El evangelio es la proclamación de la bondad de Dios. Y se me ha encomendado a mí, se ha encomendado a ti como iglesia. Número 2, ¿qué implicaciones tiene este mensaje para mí como creyente? Bueno, siendo consciente de que toda la bendición de Dios se me ha sido dada y sabiendo que toda esta bendición es para santificarme y transformarme y presentarme puro y sin mancha delante de Él, yo debo de examinarme. Yo debo de examinar mi caminar. ¿Cómo estoy yo caminando delante de Dios aquí en la tierra? Exhortación a la iglesia con esto es que caminemos de forma que le glorifiquemos, que es de hecho el mensaje central de la carta a los Efesios. Sabiendo que tengo toda esta bendición y que Dios ha dispuesto toda esta bendición para transformarme a la imagen de Cristo, debo de examinar mi corazón porque yo debo de estar siendo transformado a la imagen de Cristo en mi caminar diario con Dios. Debo de observar eso y asegurarme que mi vida esté glorificando y dando honor a toda esa bendición que Dios ha dispuesto para mí. Número 3. Y creo que un accidente técnico. Gracias, brother. Yo creo que es por donde comenzamos. Siendo conscientes de toda esta condición que nosotros tenemos delante de Dios y qué tan inmerecidos nosotros somos de recibir todo esto, siendo conscientes de que Dios, porque nos escogió en el puro afecto de su voluntad, es que nos ha permitido disfrutar de comunión con Él, de acercarnos a su presencia, de ser parte de su familia, de ser transformado a la imagen de su Hijo.
La respuesta lógica es tal y como Pablo comenzó la carta, alabando a Dios. La respuesta lógica de tener toda esta información es alabar a Dios. Pensar que somos no solamente insuficientes para recibir, para que Dios considerara siquiera bendecirnos o mirarnos, sino que somos inmerecedores, somos sucios, somos pecadores, somos rebeldes, y que Dios haya decidido pensar en nosotros sin ni siquiera tomar en cuenta nuestras obras. Claro que es motivo de alabar a Dios. Y el pastor Eric se me acercó y me sugirió que cantáramos una canción al final. La verdad es que yo tenía vergüenza de pedirlo, porque para mí la palabra de Dios no es sencillamente o el predicar la palabra de Dios no debería de quedarse en un proceso de informar. Deberíamos, detrás de escuchar la palabra de Dios, quedarnos en asombro ante la bondad y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Esa debería de ser la impresión final del haber mirado, contemplado a Dios, hablarnos a través de su palabra. Porque usted sabe algo, nosotros no somos merecedores de que Él nos hable. Dios no tiene por qué hablarnos. Nosotros éramos sus enemigos. Y sencillamente tener la oportunidad de mirar su palabra, de oír su voz, es algo increíble. Si podemos ponernos de pie. Padre, nosotros no somos merecedores de nada, Señor, que provenga de ti. De ninguna bondad que provenga de ti, nosotros somos merecedores, Señor. Y pudiéramos pasarnos la vida preguntándonos por qué a mí, por qué me escogiste. Y pudiéramos pasarnos la vida debatiendo por qué tú me miraste, Señor. Y Señor, es sencillamente nuestra pecaminosidad queriendo y luchando por apelar a tu bondad, tal y como nosotros generalmente hacemos aquí en la tierra, que beneficiamos a la gente porque esperamos algo a cambio. Señor, tú no ibas a encontrar nada bueno en nosotros y aún así decidiste bendecirnos. Aún así decidiste salvarnos. Decidiste comprarnos en la cruz del Calvario por medio de tu Hijo y darnos todo lo que necesitábamos para la vida y la piedad. Decidiste adoptarnos como familia cuando éramos tus enemigos. Y nosotros hoy sencillamente nos rendimos, Señor, al hecho de que tú lo hiciste por amor. No porque haya en nosotros nada digno de ser considerado. Ayúdanos a meditar en esto y alabarte. Ayúdanos a meditar en esto cada día de nuestras vidas, Señor, y servirte, proclamarte. Ayúdanos, Señor, a meditar en esto, Señor, y examinar nuestro caminar aquí. Asegurarnos cada día que caminamos para gloria de tu nombre. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? ¿Cómo
como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Aleluya. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Aleluya. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, aleluya. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy.